¿Te imaginas que un día, por ir a misa, puedas ser arrestado o incluso fusilado? No hablamos del siglo XVI, ni de la Inquisición ni de alguna dictadura comunista del otro lado del mundo. Hablamos de México. Y no hace tanto. De hecho, puede que tu abuelo lo haya vivido. Porque sí, hubo un momento en nuestra historia en que la fe católica fue considerada casi un crimen. Iglesias clausuradas, sacerdotes perseguidos, gente común convirtiéndose en mártires. Y todo, por rezar. Quédate hasta el final, porque te voy a contar una historia que ha sido silenciada, distorsionada y, en muchos casos, olvidada. Pero hay una verdad que cambiará tu forma de ver este conflicto para siempre. Y esa verdad te la revelaré justo antes de cerrar el video. Bienvenidos a Histolab, donde la historia cobra vida. Para entender la Guerra Cristera, tenemos que retroceder al México posrevolucionario. Estamos en los años 20. El país acaba de salir de una revolución sangrienta y está tratando de reconstruirse. Pero no todos estaban de acuerdo en qué tipo de nación debía surgir. Por un lado, los líderes del nuevo régimen buscaban modernizar México, reducir el poder de la Iglesia y establecer un Estado laico y fuerte. Por otro lado, una buena parte del pueblo mexicano era profundamente católica. La fe no era solo una creencia, era identidad, costumbre y consuelo. El problema es que la Constitución de 1917, sí, esa que todavía nos rige hoy, incluía artículos muy duros contra la Iglesia. Por ejemplo, se prohibía que los sacerdotes participaran en política. Se nacionalizaban todos los bienes de la Iglesia. Se limitaba la educación religiosa. Se impedía a la Iglesia poseer propiedades. Y aunque durante años esas leyes estuvieron ahí, nadie las había hecho cumplir al pie de la letra. Hasta que llegó Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, presidente de México entre 1924 y 1928, fue un hombre decidido. Para él, el poder de la Iglesia era un obstáculo al progreso. Así que, en 1926, promulgó la famosa Ley Calles, que básicamente convertía en delito casi cualquier actividad religiosa pública. ¿Celebrar misa fuera del templo? Ilegal. ¿Vestir sotana en la calle? Ilegal. ¿Catequizar niños? Ilegal. ¿Opinar de política desde el púlpito? Ilegal. El país estalló. Miles de templos cerraron. Muchos sacerdotes huyeron o se escondieron. Otros fueron arrestados, deportados o asesinados. Pero algo inesperado ocurrió. El pueblo se rebeló. La rebelión no vino de la Iglesia como institución. Vino del pueblo, campesinos, comerciantes, amas de casa, hombres y mujeres que no estaban dispuestos a renunciar a su fe. Armados con machetes, viejos rifles y una profunda convicción, comenzaron a levantarse al grito de «¡Viva Cristo Rey!». Así nació el movimiento cristero. Una de las guerrillas más inesperadas y simbólicas de la historia de México. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? En menos de un año, estos campesinos mal armados ya controlaban amplias regiones del occidente del país, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y parte de Nayarit y Colima. El gobierno no lo podía creer. Durante 3 años, México vivió una guerra civil silenciosa. Mientras en la Ciudad de México se celebraban eventos diplomáticos y modernistas, en los campos del Bajío se libraban batallas que no figuraban en los periódicos. Los cristeros tenían una estructura militar improvisada pero efectiva. Muchos de sus líderes eran exmilitares o campesinos con carisma. Uno de los más famosos fue Enrique Gorostieta, un general liberal que, irónicamente, ni siquiera era creyente. Pero aceptó liderar a los cristeros convencido de que el gobierno había cruzado una línea peligrosa, reprimir la conciencia individual. Gorostieta murió en combate en 1929. Su muerte fue un golpe fuerte para los cristeros. Pero su legado lo convirtió en un símbolo. Durante la guerra, hubo atrocidades de ambos lados. El ejército federal torturó, quemó iglesias, colgó sacerdotes. Los cristeros, por su parte, también cometieron asesinatos, emboscadas brutales y represalias contra funcionarios públicos. Era una guerra religiosa, pero también era una guerra política, social, cultural. En 1929, con la presión internacional creciendo y un país fracturado, el gobierno de México decidió buscar una salida. Pero no lo hizo públicamente. Lo hizo en secreto. El embajador de Estados Unidos, Dwight Morrow, jugó un papel clave.
Fue él quien medió entre el gobierno mexicano y la Iglesia. Finalmente, se llegó a un acuerdo. La Iglesia aceptaba reconocer la autoridad del Estado mexicano. El gobierno, por su parte, se comprometía a no aplicar con tanto rigor las leyes anticlericales. ¿Y los cristeros? Muchos se sintieron traicionados. Habían luchado, sangrado y muerto, y el conflicto se resolvía con un apretón de manos a puertas cerradas. A muchos no les avisaron. Simplemente un día, la orden fue, dejen las armas. Y lo más doloroso, muchos de los que obedecieron y se rindieron fueron asesinados días después por el ejército. Como si ya no hicieran falta. En los años siguientes, cientos de cristeros fueron perseguidos, encarcelados o ejecutados. Muchos sacerdotes siguieron oficiando misas en secreto. La Iglesia, durante décadas, mantuvo un bajo perfil. Pero la memoria de los mártires no murió. Entre ellos, San José Sánchez del Río, un niño de solo 14 años, que fue torturado y asesinado por negarse a renunciar a su fe. El padre Miguel Pro, que fue fusilado en 1927 con los brazos en cruz, gritando «Viva Cristo Rey», mientras una cámara registraba su muerte, imagen que se volvió símbolo de la persecución religiosa. Muchos de estos mártires fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II décadas después. Pero sus historias siguen siendo poco conocidas, incluso dentro de México. La guerra cristera no es solo una historia de fe. Es una historia de identidad, de resistencia y de contradicción. México, un país profundamente religioso, vivió un periodo donde su propio gobierno criminalizó la religión. Una paradoja brutal. Hoy en día, los artículos anticlericales siguen en la Constitución, pero su aplicación es casi simbólica. Sin embargo, el conflicto dejó una herida abierta, la desconfianza entre Estado e Iglesia, y una memoria selectiva que ha borrado de los libros de texto oficiales uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX mexicano. Más de 250.000 muertos. Una cifra que rivaliza con muchas guerras internacionales. Y, sin embargo, casi nadie habla de ella. ¿Recuerdas el gancho del principio? Te dije que hubo una verdad que cambiaría tu forma de ver este conflicto para siempre. Aquí va, la guerra cristera no fue una guerra entre el bien y el mal. Fue una guerra entre dos modelos de nación. Uno quería eliminar el pasado religioso para imponer la modernidad a toda costa. El otro quería proteger su derecho a creer, aunque fuera con sangre. Y en medio estaba el pueblo. Siempre el pueblo. La pregunta que sigue viva hoy es, ¿de verdad se puede construir un país libre, persiguiendo la fe? Si esta historia te hizo reflexionar, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte a Histolab y activar la campanita. Porque aquí, las historias que el poder quiso enterrar, vuelven a la vida. Nos vemos en el próximo video, Histolover. Y que la historia te acompañe.